Martes 28 de febrero del 2023. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Estará el aclamado historiador Eduardo Andrés Pineda Fraga socializándonos sobre el esclavismo latinoamericano en personas indígenas y afroecuatorianas, además de compartirnos su punto de vista sobre la situación actual del desinterés juvenil hacia estos temas de alta relevancia para nuestra propia historia y cultura. ¿Cuáles serán las caracterizaciones para el desinterés juvenil? ¿Qué es lo que ha cegado a esta generación? En conjunto con el historiador, afrontaremos estas incertidumbres a lo largo del programa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Es un placer encontrarnos aquí con el gran historiador Eduardo Andrés Pineda Fraga. Mucho gusto tenerlo aquí. El placer es mío, don Antoine. La desinformación en los jóvenes de hoy en día es un tema muy alarmante para la sociedad, ya que el conocimiento sobre sus propias raíces y de su patria es prácticamente nulo. Y el tema a tratar el día de hoy, la introducción de personas esclavizadas desde África, está ligada en casi su totalidad al desarrollo de nuestras propias raíces en diferentes regiones del continente. Este desinterés sobre los cimientos culturales de nuestra sociedad se ha ido propagando y aumentando principalmente en la juventud. Y es que, a pesar de contar con las nuevas tecnologías que nos ayudarían a conocer más sobre nuestras historias y nuestras raíces, esto no ha servido de nada, ya que para el pensamiento de los jóvenes esto no sirve de nada y genera un gran nivel de desinterés y aburrimiento. A continuación, vamos con Sneider Vega, que se encuentra en la Unidad Educativa Fiscomisional San Pedro Pascual, realizando una encuesta hacia los jóvenes para identificar qué conocimiento tienen sobre este tema. Adelante, Sneider. Muchas gracias, Antoine. Como pueden ver en mis espaldas tenemos a la Unidad Educativa Fiscomisional San Pedro Pascual. El objetivo de esto es hacer unas pequeñas encuestas a los estudiantes para poder evaluar su conocimiento sobre el tema del afrodescendiente aquí en Latinoamérica. Bueno, Gael, ¿por qué crees que los españoles esclavizaron a los africanos? Para tener mano de obra barata. No sé. Porque para ellos pensaban, creían que las personas como indígenas o afroamericanas eran sujetos de esclavos para trabajar así manos de obra. Porque vieron que eran personas más inferiores y podían ayudarles en muchas cosas. Porque necesitaban a alguien que les sirva. Porque tenían mayor fuerza que otros. ¿Cómo te imaginas la sociedad americana si los conquistadores no esclavizaban a los habitantes del continente? Pues yo opino que la sociedad americana ya no sería, seríamos un poco incivilizados, seguiríamos en la antigüedad y no estuviéramos con tantas tecnologías ahorita en el futuro. Ok, Steven, buena respuesta. No sé. No hubieran sido maltratados de esa manera también. Estaríamos muy atrasados a la tecnología que tenemos ahora. Todos seguiríamos siendo con los rasgos físicos que se tenían antes, seguiríamos hablando las lenguas nativas y no habría tantas enfermedades como pasadas. ¿Cree usted que los indígenas, al ser cristianizados, eran considerados personas libres? No, porque estaban oprimiendo sus derechos y su forma de pensar. ¿Conoce qué efecto ha tenido la cultura africana en la nuestra? Sí, la comida, la música y... Nos ha enseñado muchas nuevas experiencias en esta época. Sin duda alguna, como son algunos de los bailes que son como el baile de la botella, la bomba, entre otros. La verdad no sé cómo responderte a eso, se me haría muy complicado explicar. La cultura africana. ¿Conoces algún género musical afroecuatoriano? La bomba, ¿Por qué se caracteriza la música afroecuatoriana? por su ritmo, su movimiento. La salsa choque. ¿Por qué crees que se caracteriza la música afroecuatoriana? Por su alegría y por su sabor. La bomba. ¿Ya? ¿Por qué crees que se caracteriza la música afroecuatoriana?
por sus ritmos. No sé. La bomba. ¿Por qué se caracteriza la música afroecuatoriana? Por su ritmo especial y sus instrumentos. La bomba. ¿Por qué crees que se caracteriza la música afroecuatoriana? Por la mezcla de sonidos y los diferentes instrumentos que ellos mismos ocupan y algunos que construyen ellos. Por ser movido. Ya. Sí, la bomba. ¿Por qué cree que se caracteriza la música afroecuatoriana? Por ser una música muy alta. Muchas gracias, Snyder. Qué interesante, ¿no, doctor? ¿Qué le parece, a su criterio, la opinión de los estudiantes? Bueno, don Antoine, como hemos visto en estas entrevistas y estas encuestas hacia los estudiantes, a pesar de que algunos han respondido, podemos notar que la mayoría de ellos siguen sin responder a estas preguntas. ¿Por qué? Porque aún no se han culturizado sobre nuestro pasado y sobre nuestras historias de nuestro continente. Es decir, que les falta patriotismo. Bueno, muy interesante, doctor. A continuación, seguimos con una entrevista en vivo y en directo del doctor Julio Torres, inspector de la Unidad Educativa San Pedro Pascual. Dale. ¿Cómo se imagina la sociedad americana si los conquistadores no esclavizaban a los habitantes del continente? Bueno, habría más igualdad, no habría explotación, porque lamentablemente cuando vienen los conquistadores acá, lo que es el continente americano, vienen a destruir nuestra cultura, a llevarse nuestras riquezas y a formar lo que se llama hoy la división social de la sociedad. Si ellos no hubiesen venido, o si venían y respetaban nuestra cultura, fuese diferente también ahora las formas de vida. Ya digo, hubiese sido bueno una incorporación de la cultura europea con la cultura americana. No es que nuestros indígenas eran analfabetos o no, aquí también hubo ciencia. Ustedes recordarán, por ejemplo, los mayas, ellos en matemática, en astronomía eran muy adelantados, cosa que también llamó la atención inclusive de los propios europeos. Entonces sería una cosa de mayor igualdad social, sobre todo y económica. Siguiente. ¿Por qué cree que las personas esclavizadas eran mayormente indígenas y africanos? Generalmente son las clases que ellos les pusieron, las clases sociales más bajas. Son gente dedicada exclusivamente para el trabajo, porque en los puestos directivos o quienes guiaban la sociedad eran en este caso los que tenían dinero. En Europa al menos se consideraba pues que aquellos que no podían llegar a ser reyes, es decir, los hijos segundones, eran los que tenían que meterse a religiosos o eran los que poseían grandes estaciones de tierra con todos los trabajadores, ¿no?, que existían ahí. Acá en el Ecuador, lo que hoy es el Ecuador, pues igualmente, ¿no? También hubo una división social y solamente los que más trabajaban era el pueblo en general. ¿Cuál cree que era el motivo del sentido de superioridad de los españoles? El simple hecho de venir de otro continente. El creer que aquí en América no había civilización. Y como pueden ver ustedes, nosotros aquí teníamos muchas civilizaciones, la Inca, la Maya, la Azteca, es decir, civilizaciones que realmente sí mostraron mucho desarrollo científico, desarrollo económico. Recordarán ustedes que aquí lo que más existía es los metales preciosos, oro, plata, y eso vinieron a llevarse. Entonces ellos, por el hecho de ser gente barbada, por el hecho de venir de otro continente, pues pensaron que eran superiores a nosotros. Y recuerden que ellos dicen nos indios, y realmente aquí nosotros no seríamos indios, porque los indios son los de la India, y ellos se confundieron mucho en ese aspecto. ¿Cree usted que los indígenas, al ser cristianizados, eran considerados personas libres? Es muy difícil poder entender ese tema. Generalmente la población indígena llegó a aceptar a la religión católica como su religión, porque siempre pensaron en que había un ser supremo que dirigía todo. Lamentablemente para nuestro Latinoamérica, la religión fue utilizada como símbolo de poder. Ustedes pueden ver en cambio cómo la espada tiene la misma forma de la cruz. Entonces ellos lo primero que llegaban a América era clavar la cruz donde llegaban, y claro, ahí estaba la espada, y ahí estaba la cruz. Entonces valieron mucho de la religión para poder someter a nuestra población aborigen. ¿Conoce qué efecto ha tenido la cultura africana en la nuestra? Realmente no ha sido determinante. Hoy se ve que están luchando los afroecuatorianos por poder insertar su cultura aquí en nuestro medio.
Pero sí podemos ver, por ejemplo, adelantos, especialmente en Esmeraldas, ¿no? Aquí en el Chota, con la bomba, con la marimba en Esmeraldas, ellos ya tienen cierto tipo de danzas o de bailes que los quieren insertar a través de ponerlos en práctica, hacerlos que lo acepten la cultura nacional. Es un derecho de ellos, ¿no? Es un derecho. Deben comprender ustedes, jóvenes, que aquí no hay derecho para coger y para discriminar a las personas por el color de la piel. Entonces ellos también tienen todo el derecho, son seres humanos. Hoy al menos debemos considerarlo así, no como en la antigüedad, ¿no? Que eran considerados solamente animales de carga y no eran seres humanos. ¿Conoce algún género musical afroecuatoriano? El de la bomba, el de la marimba, y algo, no sé los nombres de qué será, pero bueno, sí hay algún género que les identifica a ellos específicamente. ¿Por qué cree usted que se caracteriza la música afroecuatoriana? Por la alegría, por el movimiento, pero aunque muchos lo conocen, dicen que es una demostración también de su rebeldía hacia los blancos, hacia los que los sometieron a ellos, los tenían como esclavos. Entonces es una demostración también de que son seres humanos y que tienen su propia cultura, sus propias tradiciones. Agradecemos al doctor Julio Torres por esta gran entrevista. ¿O no, doctor? A continuación, tras estos cortes comerciales, empezamos con la introducción de Papá Roncón, una leyenda que recientemente falleció, lamentablemente. Estás desocupado los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde y no sabes qué hacer con tu vida. Te invitamos a unirte a la banda de guerra del San Pedro Pascual. Contamos con instrumentos como flautines, redoblantes, bombos, cornetas. Incluso puede ser hasta cachiporrero y darte 3 mortales para atrás. Si estás interesado, puedes unirte escribiéndole directamente a la página de la banda. Encuéntranos como SPP-banda en Instagram o directamente comunícate con el brigadier mayor Antoa Cueva. Si no sabes qué hacer con tu vida, únetenos. Deja de ser un huevón y métete a la banda, maldita Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Cansado de no tener dinero para pagar Netflix, Paramount Plus, HBO, o incluso no tienes dinero para pagar tu servicio de internet. A ver tus películas y series favoritas. Te tengo la solución. Tengo la solución para vos, chavo ruco. Ay, qué bendición. Aquí nuestros CDs de alta calidad, de películas para todas las edades. Puedes ver niños, jóvenes, hasta adultos. Mira, tengo lluvia de hamburguesas. Si quieres más información sobre nosotros, contáctenos en Qué Bendición Películas en nuestra página de Instagram. Ya es toda, güey. Y por supuesto, no está el español de España. ¡El español de España, weón! Cubrimos todas las historias. Escuchamos todas tus necesidades. No estamos en una sola pantalla. Estamos en todas. Y volvemos aquí de estos cortos comerciales con el aclamado historiador Eduardo Andrés Pineda Fraga, que nos va a contar la historia de Papá Roncón. Adelante, historiador. Bueno, contando con la historia, quiero recalcar que en 2001 recibió el premio Eugenio Espejo gracias a su contribución a la cultura ecuatoriana a través de la plática y la enseñanza de la marimba hacia sus tradicionales bailes. También quiero recalcar que durante sus últimos días tuvo unas 2 frases muy importantes y una de ellas fue que mi último deseo es conocer África, el lugar de donde venimos. Y la segunda es, la marimba la llevamos en la sangre y es lo que nos liberó de las cadenas del blanco. Con la declaratoria de esta música va a tener más valor y será protegida y considerada. Esto nos demuestra el gran amor que tenía Papá Roncón hacia sus raíces africanas, hacia su patria y
y hacia sus costumbres y tradiciones. Fue un narrador oral, músico, cantante y poeta, y fue fundador de la Escuela de Cultura Tradicional La Katanga, para fortalecer la cultura, la música, danza de marimba, poesía e instrumentos. Nació el 10 de noviembre de 1930 en la parroquia de Borbón, cantón de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. Y falleció el 30 de septiembre de 2022 a sus 91 años. Su muerte ha causado profunda tristeza al pueblo ecuatoriano, debido a que fue muy amado entre sus fanáticos. Empezó a relacionarse con las comunidades de la nacionalidad chachi, que se encuentran a lo largo de la provincia de Esmeraldas. Ahí tuvo su primer acercamiento con la marimba. Haciendo la marimba soy un maestro y tocándola también, porque descubrí los secretos de la marimba. ¿Por qué suena? ¿Cómo suena? ¿Y qué hay que hacer para que suene? Y yo sé eso. Esas son las palabras de Papá Roncón, a sus 84 años. Durante una entrevista también nos habló de la pasión por la guitarra, en donde decía que le gustaba muchísimo. Recuerda que trabajaba con un hombre norteamericano en una bananera. Él era cocinero, y mientras cocinaba tomaba los cucharones y simulaba estar tocando una guitarra. Entre los otros trabajadores estaba Gaspar Gadilla, quien a los 16 años le entregó. Y es que en una conversación le señaló que si es que quería aprender la guitarra debería conseguir la oración del duende. Y es así que Papá Roncón la consiguió y pidió al hombre norteamericano 20 sucres para comprarse la guitarra, y así lo hizo. Y mientras una noche descansaba en su habitación, escuchó el sonido de la escalera. Abrió y presentó el sombrero del duende. El gálibo termina en punta y el ala es redonda. Fue subiendo y pasó directamente donde estaba la guitarra. La bajó, la afinó y cuando la rasgó, cuenta que el sonido se me fue adentro de la cabeza. Tan lindo el sonido. Y cuando él colgó la guitarra, pensé que vendría donde mí y pegué el grito. Cuenta Papá Roncón entre risas y carcajadas, recordando lo vivido de ese tiempo. Tenía 24 años cuando se casó con Grimalda, con quien permaneció 60 años de casados, y con quien formó una familia de 10 hijos, 18 nietos y 5 bisnietos. Hasta antes de morir, Papá Roncón enseñó a sus nietos a tocar, para cuando yo ya no esté, estos sean los gestores que estén en la vara en la mano, para infundirles a los que quedan. Eugenio Espejo fue por su trayectoria como difusor y embajador musical en países como Francia, Japón, Alemania, Colombia, Corea y Estados Unidos. Esto según el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y fue el devastador 30 de septiembre de 2022 cuando sus instrumentos se vistieron de tristeza y sus ojos se apagaron. Diversos espacios como la Casa de la Cultura Ecuatoriana enviaron una nota de pesar por el fallecimiento de Papá Roncón. Su música y su legado no morirá. Será recordado por ser ícono de la marimba ecuatoriana de Esmeraldas, quien dijo: en nuestra memoria siempre estarán los buenos momentos que compartió este gran hombre de la cultura. Amigo, hermano, eras parte de la familia esmeraldeña ecuatoriana. Ratos de alegría nos hizo pasar a todo un pueblo. Tu recuerdo vivirá en cada uno de nosotros. Hasta pronto, amigo predilecto. Hasta pronto, Guillermo Ayoví. Hasta pronto, Papá Roncón. También cabe recalcar que los medios digitales han dado su pésame, como lo es el medio digital negro, feminista y antirracista, La Movida Feminista. Expresó: estamos agradecidas por su legado con el pueblo ecuatoriano. Gracias por los aprendizajes, saberes y legado ancestral para las nuevas generaciones. El marimbero y catedrático Linber Valencia, a través de su cuenta de Facebook, dijo: tanta música en sus manos, tanta bondad en su corazón, tanta generosidad en su caminar y andar. Gracias, Papá Roncón, todos los caminos que nos llevó a recorrer. Mucha luz y paz en su nuevo concierto marimbero. Yander Quintero, integrante de Agendas Juveniles y creador de JQ, Sin Olvidar Tus Raíces, dijo que para los y los jóvenes de la provincia de Esmeraldas, Papá Roncón es un ícono que nos dio identidad cultural, en conjunto con Petita Palma, cantante, gestora y propulsora de la marimba esmeraldeña. Nos deja una tarea muy grande, que es mantener el legado cultural de nuestra etnia viva y continuar de pie en la lucha. María Barbarita Laura Calderón, docente de Historia y Geografía,
dijo que una de las mayores enseñanzas que Papá Roncón deja al pueblo afroecuatoriano es que nosotras, debemos ser guardianas de la cultura, cuidarla, transmitirla a las generaciones, y para eso hay que ser generoso. Él era generoso con la palabra. María Barbarita dice que recuerda a Papá Roncón como un hombre inteligente, alegre, optimista, generoso con la palabra, resiliente, que no nos enseñó cómo la música nos ama y es la mensajera, sino también cómo la marimba es un instrumento vinculante con el otro, y eso apunta a construir la interculturalidad. Según Lara, para que la cultura que Papá Roncón dejó al pueblo afroecuatoriano, es necesario seguir enseñando, y para eso hay un proyecto y una propuesta política que es la etnoeducación, pues el Estado ecuatoriano debe encargarse de dar una verdadera reparación histórica, porque se ha invisibilizado y negado la existencia del pueblo afro, sobre todo en el sistema educativo. Por eso, es necesario que a través de la etnoeducación no solo hablemos de la cultura e historia, sino de todos los procesos, planes y programas del pueblo ecuatoriano. Qué interesante la historia de Papá Roncón, vaya ícono de la musicalidad ecuatoriana. Muchas gracias, historiador Andrés, por compartirnos toda esta información. Ha sido un placer, don Antoine. Y tenemos que recordar que estas enseñanzas que nos ha dejado Papá Roncón debemos seguir practicándola. Debemos seguir compartiendo nuestra cultura, ya que esto es amar a la patria. Muchas gracias por su atención prestada, televidentes. Aquí despedimos el día de hoy el programa de En Contacto. Seguimos a continuación con las noticias locales y hasta mañana. Veré, está cansada esta putería.